Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 16 de noviembre de 2016 y esto es La Contracrónica. Los síntomas de fin de ciclo están a la vista y no me refiero solo a la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos. Las recetas neopopulistas, nacionalistas y en muchos casos antimercado, o en bastantes casos antimercado, hacen su agosto en toda Europa y no solo en toda Europa, también en Norteamérica. El Brexit, por ejemplo, ganó en el mes de junio pasado, gracias en gran parte a un mensaje abiertamente patriotero. No me invento nada. Lo tenéis contracrónicas al respecto del mes de junio y julio de este año, en la que lo detallo con pelos y señales. Si nos asomamos por encima de los Pirineos, en concreto a los españoles, que lo tenemos al lado, veremos un frente nacional más fuerte que nunca. Y ojo que Francia no es el único país que reniega ya abiertamente el consenso de posguerra. Cada país de Europa adquiere la cosa un tinte especial. El hecho es que se están produciendo dos fenómenos antitéticos, pero de un modo simultáneo. Por un lado, una globalización acelerada, de la mano de comunicaciones más rápidas y más baratas que nunca antes, y del otro, el crecimiento de los aparatos estatales como no se había visto antes en toda la historia de la humanidad. Fruto probablemente, o fruto seguramente, de esa globalización y de ese enriquecimiento general. Es decir, el crecimiento de los aparatos estatales muy por encima de lo que podemos permitirnos. Esta paradoja, lógicamente, no puede mantenerse por mucho tiempo. Hacia uno de los dos lados tendremos que ir. La victoria de Donald Trump la semana pasada, justo hace una semana nos enteramos de que Donald Trump había ganado las elecciones. Ojo, no hemos hablado de otra cosa, no sé si os dais cuenta, pero no ya en España, por supuesto, ni en los países hispanos, es que no se ha hablado de otra cosa en todo el mundo. Se mire el periódico que se mire, la web que se mire, en el país que se mire, la abre Donald Trump o alguna historia relativa a Donald Trump. Aquí es cuando podemos estar convencidos de que los Estados Unidos siguen siendo el poder imperial. Por si acaso alguno tenía alguna duda, decía que ya no lo eran, que había acabado, los BRICS habían acabado con los Estados Unidos y la unipolaridad se había sido sustituida por una bipolaridad o multipolaridad y tal. Mentira. Es decir, los Estados Unidos siguen siendo los Estados Unidos y aún les queda cuerda para, no sé yo, pero por lo menos 50 años más. Muy mal lo tienen que hacer para que los descabalguen de su posición de dominio. No olvidemos que, aparte de ser muchos, pues su economía es la primera, con diferencia del planeta, muy por encima todavía de la economía china, por muy bien que vaya y por mucho que haya crecido en los últimos 25 años, que ha crecido, una barbaridad, pero no ha conseguido atrapar a los americanos y aún les falta. Bien, pues si vemos la victoria de la semana pasada, volviendo al principio, esta victoria no es que sea un aviso, yo creo que es un hito más en el proceso de cambio. Porque por más que nos empeñemos ahora en desentrincar las razones que mueven a Donald Trump, no, en el fondo lo decía, pero va a hacer otra cosa y tal, bueno, no lo sabemos, todavía no ha hecho nada. Como os comentaba ayer, no podemos juzgar todavía a la administración Trump porque la administración Trump no existe. Entonces nos tenemos que ceñir exclusivamente a lo que decía y lo que ha anunciado y hacer una especie como de promedios, ¿no? Pues si dijo esto tantas veces, lo más probable es que vaya por ahí. Y efectivamente su mensaje era abiertamente populista. No nos engañemos, podemos maquillarlo, disfrazarlo, decir que era todo exageraciones de campaña, que una parte la sería indudablemente, pero por lo demás era un mensaje abiertamente populista, como no se recordaba en los Estados Unidos, tampoco les había hecho falta. En gran parte fruto de otro populismo inverso, que es el que había practicado Obama durante 8 años, o que ha estado practicando Obama durante 8 años, que también ha habido un populismo de otro corte diferente, ¿no? Si vemos esto, lo vemos desde esta óptica, ya la cosa empieza a adquirir cierto color y lo juntamos a lo del Brexit, que sucedió en el mes de junio, es decir, hace 4 días, ¿no? Es tan fresco que todavía podemos recordar casi los nombres de quienes lo promovieron. De hecho, los recordamos sin ningún problema. Si a eso le sumamos la ola de populismo, tanto de izquierda como de derecha, que recorre Europa, pues creo que tenemos el sufle completo. Ya no hace falta darle muchas más vueltas. Los hechos están ahí. Y a fin de cuentas, los que estamos interesados en asuntos públicos, los que estamos interesados en ver cómo funciona el mundo o en ver lo que mueve al mundo, pues no podemos ignorar los hechos. No somos como Lenin, que decía aquello de peor para la realidad. A mí no, la realidad es la fuente de la que me nutro.
y como yo entiendo que también vosotros. Bien, hace unos días, no me acuerdo, 2 o 3 días, o incluso quizá más, creo que fue antes de las elecciones norteamericanas. Bueno, leí que la nueva línea divisoria, me gustó la idea, me la apunté de hecho. La nueva línea divisoria en los países ricos, es decir, en Europa y en los Estados Unidos, aunque no solo, pero bueno, hay otros países ricos, podríamos incluir a Australia, ¿no? O a Japón, Corea del Sur, pero bueno, Europa, en el mundo transatlántico. La nueva línea divisoria ya no era izquierda y derecha, como venía siendo tradicionalmente. O estabas en la izquierda o estabas en la derecha. Y hasta eso se verificaba luego en las internacionales de los partidos, ¿no? La Internacional Socialista, tal. Bueno, era muy fácil o relativamente fácil decir, oye, tenemos en España el Partido Popular es el que equivale al CDU alemán, es el que equivale al Partido Conservador británico, es el que equivale al Partido Republicano en los Estados Unidos y así sucesivamente. O el Partido Socialista es el que equivale a... Bien, esta era la línea divisoria clara. Había evidentemente radicales, siempre los hubo, y además esta línea divisoria se marcó mucho más a raíz de la caída del muro de Berlín y de la desaparición del bloque del Este. Pues bien, lo que comentaban creo que era una editorial, si mal no recuerdo, comentaban que la nueva línea divisoria es entre cierre de las fronteras y apertura de las mismas, que es la línea divisoria o estás a un lado o estás al otro. O realmente crees en cerrar total o parcialmente, totalmente, evidentemente muy poquitos, ¿no? Pero sí parcialmente las fronteras, es decir, atacar el comercio y atacar la libre circulación de personas como causa y origen de todos los males que nos afligen, o ahondar en la apertura de fronteras, bien, defender el libre comercio e incluso denunciar que no es lo suficientemente libre. Vamos, yo creo que los que me conozcáis y si me escucháis a menudo, pues sabéis cuál es mi posición. Yo estoy en el lado de las fronteras abiertas y creo que lo he dejado explicado aquí en más de una ocasión y he puesto mis razones sobre la mesa, ¿no? Bien, en este terreno de juego y no en el de izquierda y derecha, es en el que ha ganado Donald Trump las elecciones, por si no lo habíamos entendido del todo. Así sucede, por ejemplo, que la izquierda europea no lo haya entendido bien y está haciendo cálculos errados, por supuesto, de no, es que esto ha sido porque estaba excitando el racismo, que no, porque es que estaba excitando, que no, puñetas, que ha sido básicamente eso. No todos los votantes obviamente le han votado por eso, pero sí una parte considerable. Es decir, ha sido una de sus bazas para alzarse con la victoria. Llegar con, no el cierre de fronteras, porque Donald Trump no quiere cerrar las fronteras, no vamos a ser demagogos, pero sí un discurso anti-inmigración, un discurso anti-tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Es decir, eso ha sido uno de sus puntos importantes de campaña y en los que insistía prácticamente en todos los mítines, ¿no? Es decir, en resumidas cuentas, estaba Donald Trump poniendo en duda el papel que le correspondía a los Estados Unidos tras el fin de la Guerra Mundial. Un papel que vino a confirmarse y a aumentarse, a intensificarse tras la quiebra de la Unión Soviética en el año 1991, es decir, hace exactamente 25 años. Bueno, los que tengáis edad lo recordaréis, ¿no? Ahora empieza lo del fin de la historia, aquello que decía Fukuyama y demás, no, ahora ya hemos terminado. Después de esto, el único enemigo que nos quedaba por batir era la tiranía soviética y después de esto, pues ya ha terminado. Que era mentira, era un historicismo como cualquier otro y el historicismo, como bien decía Popper, es algo miserable, pues, y además mentiroso. Entonces, ahí la demostración, se me ocurren pocas enmiendas a la totalidad de aquella sandez del fin de la historia como lo que estamos viviendo desde hace unos años, especialmente después de la crisis financiera y económica global desde el año 2008, ¿no? Bien, algo similar está ocurriendo en Europa, lo estamos observando de primera mano desde hace tiempo. Estos procesos llevan sus años de incubación, de desarrollo, no sucede de un día para otro, no son tan rápidos como unas elecciones o tan rápidos como un referéndum. Estos son el síntoma final, son la consecuencia, el Brexit o la victoria de Trump, o si el Frente Nacional francés se hace con el poder el año que viene en las elecciones presidenciales. ¿No? Diremos, ¿por cómo hemos podido llegar a esto? Pues hemos llegado a esto porque ha sido un proceso largo, que no ha llevado tiempo. O a puntito ha estado Podemos de hacerse con el poder en España. Le ha quedado muy poquito. Ha sido una cuestión de unos pocos diputados para que hoy, en lugar de tener un gobierno malo de Mariano Rajoy, tuviésemos un gobierno peor de Pablo Iglesias y compañía. Entonces, la cosa, como veis, nos hemos salvado aquí por la campana, por el gong, y no estamos seguros de que nos vayamos a salvar de aquí a 2019 o de aquí a 2020, ¿no? Pues si vemos en la Unión Europea, el gran proyecto común de posguerra de prácticamente todos los países europeos, de todos, que voy a decir de prácticamente de todos, fue la Unión Europea.
La Comunidad Económica Europea primero y después la Unión Europea. Pues bien, este gran proyecto multinacional atraviesa su peor momento. Cuando yo era niño, en los años 80 del siglo pasado, el euroescepticismo apenas había, no existía. Bueno, sí, era una rareza británica. Se solía decir por la tele, ¿no? Estos ingleses, y era un euroescepticismo, el de Margaret Thatcher, con el que hoy casi cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros suscribiría, ¿no? Decía cosas de sentido común y tal, y en aquel entonces escandalizaba a propios y a extraños. Pero era lo único que había, el resto era un optimismo pro-europeo tremebundo, ¿no? Yo creo que el cambio no se ha producido de un día para otro. Esto ha sido algo lento y va íntimamente unido a esta tendencia histórica de la que os estoy hablando ahora. Y como toda tendencia histórica, pues tiene sus motores que la mueven. No podemos saber todos o conocerlos todos, pero sí más o menos imaginarlos, a poco que seamos medianamente observadores y nos guste mirar las cosas como son, sin demasiados anteojos ideológicos ni prejuicios, que es a fin de cuentas de lo que se trata, estar lo más reconciliado con la verdad que se pueda, ¿no? La primera de esas razones de fondo, de esos dos grandes movimientos, yo creo que es demográfico. Como habréis notado, insisto mucho en el factor demográfico en casi todo, pues que la demografía es la base de todo, es decir, es los que somos. La Tierra, la historia existe porque existen los seres humanos. Sin nosotros no hay nada. Esto sería un planeta estupendo, pero no habría seres humanos, luego no habría historia, no habría economía, no habría filosofía, no habría nada de nada. Entonces, la demografía lo es todo y la composición de la misma. Es decir, cuántos somos, qué edad tenemos, qué educación, qué tan bien o qué tan mal alimentados estamos. Pues bien, la primera de las razones es demográfica, es decir, me explico. Vamos a ver, para hacerlo rápido y de una manera muy gráfica que lo entendamos todos, ¿no? Los europeos viven aproximadamente unos 80 años. En España viven 81, pero vamos, de promedio. Los europeos occidentales, por lo menos. Me consta que los rusos y tal viven menos porque beben demasiado vodka. Bueno, tienen hábitos de vida menos saludables y tal, y viven un poco menos. Pero vamos, los europeos occidentales, es decir, alemanes, belgas, franceses, italianos, ingleses, españoles, portugueses, vivimos aproximadamente unos 80 años, que vendría a ser también aproximadamente el promedio de vida media de un estadounidense o de un canadiense. Bien, en estos momentos se están muriendo, en esta década se están muriendo o están pasando mejor vida, si queremos decirlo así, los nacidos en los años 30. Sí, no es casual que ahora cada vez que se muera un cantante o un actor o un escritor famoso, miremos la fecha de nacimiento y efectivamente nació en 1932, nació en 1937, nació en 1931. Pues tiene lógica, forma parte de la dinámica natural. Es decir, se nace, uno vive, se reproduce y se muere. No pasa nada, ¿no? El tema es que de los años 20 quedan pocos, quedan algunos ya nonagenarios, pero quedan muy pocos, entre ellos, por cierto, Fidel Castro, que parece ser que no hay manera de jubilarle. Estos de los años 30, y por supuesto los de los años 20 también, son los últimos deudos de un sistema nacido 10 años después de que ellos viniesen al mundo. El que es el que han conocido y el que han prosperado. Es decir, qué sé yo, Leonard Cohen. Leonard Cohen murió el otro día, si no me equivoco, murió el otro día, y lo que no sé es exactamente qué fecha nació, la tengo delante, me acabo de buscarla, el año 34, lo que os decía. Es decir, nació en 1934 y forma parte de ese medio siglo de historia, pues el medio siglo, digamos, bueno, pues ha habido 80 y tantos años, pero bueno, desde los años 50, cuando él empezó a ser cantante y tal y cual, y como digo, pues prácticamente todos los de su generación. Bien, pues estos están pasando a retiro definitivo en este caso. Y con ellos un mundo que se muere, un mundo que desaparece. Y hay otro nuevo, que está sometido a otro tipo de dinámicas económicas. Porque la segunda razón, la segunda parte de la mar de fondo, sería de corte económico o de orden económico, ¿no? Europa y Estados Unidos, esto lo he dicho en más de una ocasión, aquí en la Contracrónica, y recuerdo haberlo comentado alguna ocasión también con el FASO, cuando viene al programa. Europa y Estados Unidos, y por extensión el Japón, Canadá, bueno, lo que venía siendo el primer mundo, han perdido su ventaja comparativa. Es decir, no es casual que el descontento, que gran parte del descontento en todos estos países del primer mundo, siempre termine con el dedo
señalando a China y a la India. No es casualidad. Vemos que se repiten las mismas acusaciones en todos los países. Da igual que uno esté en Berlín, que esté en Lisboa, que esté en París o que esté en Londres o que esté en Chicago. Sí, siempre son no, es que claro, es que a los chinos, no es que a los indios, es que esto se lo han llevado a la India, es que esto tal, es que estos hacen madrás o resulta que nos cierran las fábricas, nos deslocalizan, nos quedamos sin empleo. Es decir, se llevan nuestros empleos, es repetitiva la historia en todos los países occidentales, ganamos menos, o eso se percibe, ganamos menos que antes. Y para colmo, como no hemos tenido hijos, o hemos tenido muy pocos hijos, vienen jóvenes de África y de Sudamérica a trabajar aquí. Con las implicaciones que eso tendrá de cambiar la cultura del lugar, etc. Eso en España no lo notamos tanto porque nos han llegado básicamente gente de Sudamérica que es muy parecida, hablan el mismo idioma y demás, ¿no? Son perfectamente asimilables, pero no sucede así en Francia, o en Bélgica, o en Holanda, o en la propia Alemania. Entonces, eso genera además problemas de tipo social, cultural, fricciones mucho mayores. Es decir, lo curioso es que la globalización, que ha alumbrado un mundo mucho más rico, mucho más libre y bastante más igualitario. Dices, no, ¿cómo que igualitario? Pero si hay más desigualdad que nunca. No, eso es mentira. No hay más desigualdad que nunca. La distancia que había en los años 60 o los años 50 entre un empleado industrial de los Estados Unidos, un operario de una fábrica, yo qué sé, de la General Electric, en Indianápolis en el año 1959, y un granjero indio, era abismal en aquel entonces. Hoy ya no lo es tanto. Entre otras cosas porque ese trabajo industrial de los Estados Unidos que se hacía en Indianápolis ya no se hace allí. Ahora quizás se haga en la India. Y el americano está en la cadena de valor un poco por encima y el hijo o el nieto de ese operario industrial, pues hoy los mismos programadores de software o algo así, ¿no? Hace aplicaciones para los teléfonos móviles o está trabajando con Elon Musk. Hablamos el otro día, volvimos a hablar Faso y yo sobre el tema. El hecho es que ya no está remachando clavos en una fábrica. Luego las comunicaciones han permitido ampliar la base de conocimiento e incorporar a masas enteras de personas que antes estaban recluidos en sus pueblecitos, en sus países perdidos, en sus junglas, en sus montañas, en sus volcanes. Eso ha permitido que se abra hasta unos extremos que a nuestros abuelos les hubiesen sorprendido, ¿no? Luego hay otra revolución en marcha que también amenaza la primacía del primer mundo. Y es la de la automatización de procesos que cada vez son más complejos. Es decir, procesos complejos, que antes la automatización existe desde siempre. Los seres humanos, una de las cosas que nos caracteriza es inventar ingenios para que hagan nuestro trabajo. Digo que ahora cada vez son trabajos más complicados, desde la inteligencia artificial y todas estas cosas, ¿no? Bueno, esto no ha hecho más que echar leña al fuego. Leía ayer que hay una correlación directa entre estados que votaron republicano y estados en los que ser camionero es una profesión común o relativamente común, de la que más camioneros hay. No es casual la correlación, me llamó la atención cuando estaba leyendo aquel artículo y dije, qué curioso. Pues, es que claro, es que el camionero es muy facha. No seamos tan simplones. Es decir, la de conductor es una profesión que desaparecerá en las próximas décadas. Simple. Si hace 100 años, pongamos por caso, podemos viajar al pasado, ¿no? Meternos en una cápsula y viajar al Madrid del año 1900. Y decimos allá a los que nos encontremos, oiga, ¿sabe usted que dentro de 100 años de donde yo vengo, del futuro, los mozos de cuadra o el oficio de mozo de cuadra va a ser una profesión exótica? No sé si conoceréis a algún mozo de cuadra. Yo ninguno. Pero sé que existen, pues bueno, hay gente todavía que monta a caballo de manera recreativa y tal. Puede haber los picaderos, tendrán los suyos. Por cierto, están bien pagados, por supuesto. Bueno, pues en el año 1900 todas las ciudades europeas y norteamericanas estaban llenas de mozos de cuadra. Pero las ciudades estaban llenas de caballos. Por tanto, necesitaban mozos de cuadra que les alimentasen, que les cepillasen, etcétera, les herrasen. Bueno, gente dedicada a esa industria. Hoy es algo residual y diría que casi exótico. Nadie va a caballo. La mayor parte de nosotros no nos hemos subido en un caballo en la vida. A no ser que, y si lo hacemos es porque pues, nos gusta, no para desplazarnos, desde luego, ni para llevar carga. Es decir, que ciertos oficios, como este de los conductores, lo ven venir y quieren certidumbres.
Y qué mejor certidumbre que cerrar la frontera y regular, o mejor dicho, y asfixiar la innovación. Caray, ahí tenemos la movida de Uber en medio mundo. Y no estoy metiendo inteligencia artificial, nada por el estilo. Simplemente, una ventaja tecnológica que ha permitido que el conductor y el usuario del transporte se encuentren. Lo de Airbnb, ¿no? Que te puedes alojar en casa de otro y tal, de una manera mejor que en un hotel, no sé qué. Claro, esta certidumbre solo la puede dar el nacionalismo. Nada más. Que es una droga muy socorrida en tiempos de mudanza. Porque claro, el nacionalismo, a pesar de todo, no tiene respuestas prácticas para detener el cambio que ya está en marcha, más allá de respuestas puramente retóricas. Pero a cambio tiene líderes carismáticos. Tienen muy abundantes en eslóganes, en soluciones sencillas, en pura retórica. Que además son capaces no solo de acercar al caballo al río, por seguir con el símil de los caballos, sino que se las arreglan para hacerle beber, como hemos podido ver en algunos países. Como hemos podido ver en Grecia el año pasado. No os preocupéis que yo os voy a dar más a cambio de menos y además tal, y voy a hacer un impago, ¿no? Y se los lleva a los griegos al río y los tiene bebiendo. Vamos. Y los seguirá haciendo beber. Llega todo esto además, como os comentaba antes, en un momento en que los estados son gigantescos. Y gozan de poderes plenísimos, máximos. Mucho mayores de los que tenía cualquier régimen de hace 100 años, incluida la Rusia de los zares. Bueno, ya le hubiera gustado al zar disponer de los poderes que tiene Putin hoy en día, o a Alfonso XIII disponer de los poderes que tiene hoy su nieto, ¿no? Su nieto es algo más que su nieto, pero su bisnieto, para el caso. Sí, Felipe VI no tiene muchos poderes, pero sí los tiene su gobierno. Y son grandes porque depredan concienzudamente a sus respectivas sociedades. En Europa es común que el Estado disponga de la mitad de la riqueza nacional. Eso es la norma y no la excepción. Con contadísimas excepciones de países pequeños, el resto es lo normal. ¿Cuánto se gasta el Estado? El 50% del PIB, el 45%, el 48%, el 52%, el 42%. Bueno, y nos parece ya que es poquísimo. Y claro, a cambio la sociedad, esa misma sociedad que está siendo depredada, pues pide soluciones, generalmente milagrosas. No queremos el milagro. Y ese milagro se sustancia pues, en programas electorales llenos de fantasía, generalmente o siempre irrealizables, pero en los que se quiere creer. Hay voluntad total de creer. Y que siempre y en toda circunstancia perseveran en la igualdad. Es decir, ya que no seremos más ricos porque la cosa está muy jodida, y vamos a vivir peor que nuestros padres, no sé qué, y a mí me van a quitar el trabajo y va a haber una máquina a conducir en lugar de mí y tal, pues, ya que no vamos a ser más ricos, ni vamos a ser más, al menos hagámonos de manera equitativa con los restos del naufragio. Lo que decía, fin de ciclo. Esto ya se termina. Vamos a ver cómo nos organizamos para que haya para todos. De ahí viene, creo yo, todas las nuevas doctrinas comunitaristas y anticomercio que tanto éxito están teniendo a ambos lados del Atlántico. Especialmente entre los jóvenes, que es lo más preocupante de todo. Claro, si me dicen, no, estos son los 4 viejos, bueno, pues, no, pasarán a retiro más tarde o más temprano que tarde, pero especialmente entre jóvenes, que están peor que en el 68, lo acabamos de ver en los Estados Unidos. Yo, la verdad, pues se me va el tiempo para variar, me pongo aquí a comentaros, transferiros mis reflexiones y se me va el tiempo. Bueno, yo no sé en qué termina la cosa, si os soy sincero, porque no soy adivino. Pero sí en qué dirección va. Más o menos os he dado unas pinceladas que se pueden desarrollar. Pueden desarrollar hasta casi un ensayo, diría yo. Con todo, yo no soy pesimista. No penséis que esto no es el fin para nada. El mundo es un lugar infinitamente mejor que hace 100 años, cuando proliferaban los mozos de cuadra por toda Europa. Y es un paraíso si lo comparamos con el de hace 200 años, el mundo de las guerras napoleónicas, ¿no? Es decir, en una palabra ya termino, que de bastante peores hemos salido. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar.
Porque en la contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Bueno, después de una contracrónica tan profunda como esta, pues lo suyo es desengrasar un poco con una noticia mierder, ¿no? Que menos. Me manda Antonio, que es de Jerez, no sé si de Jerez de los Caballeros o de Jerez de la Frontera, supongo que de la segunda, que tiene más habitantes. Pues Antonio me manda una noticia del Independent de los Estados Unidos, en el que dice textualmente, la noticia está en inglés, dice: las mujeres suecas consiguen una hotline, una línea caliente, estas telefónicas, para informar sobre mansplaining. Yo esto del mansplaining, no sé, quizá no lo sabéis, yo no lo sabía hasta hace unos meses, o el año pasado creo que me enteré de que era esto, hace poco tiempo. Esto es un neologismo creado en los Estados Unidos, para variar, que consiste en que es una cosa de la que se quejan mucho las feministas ahora, ¿no? El mansplaining, no saben qué inventar. Bueno, pues esto es algo así como cuando un hombre explica algo a una mujer que sin que se lo hayan preguntado previamente. Es decir, especialmente cuando es algo que la mujer ya sabe. Mete el tío... Una palabra. El mansplaining en español sería el tío pelmazo o el tío coñazo. Estos que vienen y se ponen así, de sí, bueno, no te preocupes, yo, mira, wow. Bueno, eso sería mansplaining. La cosa es que las suecas, pues a partir de ya, por lo visto, a través de Unionen, que es uno de los sindicatos más grandes de Suecia, pues van a tener esta línea. Es un número como un número 906 de estos, ¿no? 902, para que llamen y se quejen. La cosa es que quieren evitar que esto exista. No sé, me parece curioso, pero es como si pones una línea de denuncia de, pues, yo qué sé, de los tíos pesados. O sea, si alguien te da el coñazo, llama. Entonces llamas y te quejas. Claro, esta línea caliente, es que lo de hotline está mal traducido, esta línea de ayuda, línea de soporte, ¿no?, a la que padece tíos pelmas, pues no le veo yo más sentido que eso. Bueno, aparte de gastarse el dinero del contribuyente, porque dicen aquí en la noticia esta, he leído que al parecer van a poner unos expertos de género a atenderla. Expertos y expertas, entiendo, o más expertas que expertos, que le van a decir cómo tiene que actuar. No he visto o no me ha parecido ver que va a haber multas. Claro, solo faltaba que te llegue una multa a casa, pero ¿qué he hecho? Bueno, pues le diste el coñazo a una tía. Y esto te va a tocar pagar 90 eurazos, como cuando aparcas la moto en la acera. Pero ¿cómo? Sí, bueno, esto pero no es recurrible, no, te jodes y bailas, no es recurrible. Esto le diste la paliza a esta mujer y ya está. Entonces, la cosa es que no sé si yo leyendo la me he reído, porque es que no cabe más que risa. Ojo, que esto nos lo terminarán metiendo aquí, pero como está mandado, vamos, tenedlo por completo, seguro. La cosa es que esto de si el mansplaining, es decir, el dar la brasa, es multable o punible para el caso, esto significa que no puedas hablar con nadie sin que te haya preguntado previamente. Es decir, que estás en un sitio y es... bueno, por un lado también, si lo pensamos, es decir, tú no hables hasta que no se te pregunte, ¿eh? Queda un poco casi como... Si dicen es que nos tratan a las mujeres, esto viene, pues dicen como si fueran menores de edad. En este caso sí que sería tratar a los hombres como menores de edad. Pues, de hecho, tú calla y nada, ¿eh? Mientras no se te diga nada, tú no puedes hablar. Entonces, esto deja pie o da pie a una cantidad de... O sea, una arbitrariedad tremenda. A ver, cualquier persona que se sienta abraseada, utilizar el madrileñismo, me están dando el coñazo, pues nada, tú llama y esto se va a acabar. No lo sé, yo creo que se están pasando, de hecho creo que se han pasado bastantes pueblos, pero ya sabéis que todas estas tonterías terminan importándose de una manera u otra. De hecho, uno de los expertos en género, en este caso experto, que se llama Peter Tai Christensen, ha informado, le ha dicho, esto es del Independent, lo siguiente, ¿no? Que el mansplaining, en cuestión, puede ser interpretado como una reacción al hecho que los roles tradicionales de género están siendo renegociados. Tócate los pies, están siendo renegociados los roles tradicionales. Está claro, esta gente vive esto, tiene que inventarse cosas, no solo para mantenerse en el negocio, sino para crecer, para expandirse y demás, ¿no? Así que bueno, no lo sé, yo me limito a informaros, que sepáis que esto ya se dijo en la contracrónica, cuando nos pongan una línea caliente de ayuda al mansplaining, pero antes de nada tienen que empezar a traducirlo al castellano. No veo yo aquí a la gente con esto del mansplaining, porque si tienes ya que explicar qué significa la palabra, ya mal asunto. Esto ya tiene una manera de una entrada bastante peor. Entonces lo suyo, y en esto me dirijo directamente a las feministas, si es que hay alguna que me escuche o alguno que me escuche, pues que antes de nada curraros una buena descripción de esto en español, que se vea claramente. No lo sé, no tengo ni idea. Yo lo que veo es que tiene
cierta similitud con los pesados, un tío pesado que viene, un sobrao que ahí te viene y te cuenta un rollo que no te interesa, que no le has preguntado y que encima pues intenta quedar por encima de ti. Ojo, esto también se da entre las mujeres hacia los hombres, pero bueno, no vamos a abrir ese melón porque si no ya tendríamos programa hasta pasado mañana. Pero bueno, queridos amigos, espero que esto os haya gustado, al menos que os haya hecho reír, porque la verdad, entre nosotros es de pura risa. Y os emplazo, como siempre, a mañana.